Mi marido y mi suegra me dejaron sola con mi cuñado paralítico y se marcharon, pero cuando regresaron se quedaron en shock. Sofía era una joven esposa que vivía con su marido, su suegra y su cuñado en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Su cuñado Luis había quedado paralítico tras un accidente de coche hace 2 años y dependía de los cuidados de su familia. Su marido Carlos trabajaba como mecánico y su suegra Elena se encargaba de la casa y de Luis. Todo parecía estar bien, hasta que un día Carlos y Elena le anunciaron a Sofía que iban a ir de viaje durante un mes a visitar a unos parientes lejanos. Le pidieron que se quedara al cuidado de Luis y que no se preocupara por nada, que ellos le enviarían dinero para los gastos, pero lastimosamente no pasó así. No solo fue un mes, sino que pasaron años y al parecer a su esposo y a su suegra se los había tragado la tierra, porque no pudo comunicarse más con ellos. Sofía se sintió traicionada y abandonada, pero no tuvo más remedio que aceptar esta situación. Al principio Sofía se sentía muy sola y aburrida con Luis. No tenía con quién hablar ni qué hacer. Luis apenas hablaba y pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación viendo televisión. Sofía solo entraba para darle de comer, cambiarle los pañales y asearlo. Un día, mientras limpiaba la casa, Sofía encontró una caja llena de libros en el armario de Luis. Eran libros de informática, programación, diseño web y marketing digital. Sofía sintió curiosidad y le preguntó a Luis si podía leerlos. Luis amigablemente le respondió que sí. Esos libros eran su pasión antes del accidente. Le contó que había estudiado informática, que había trabajado como programador web en una empresa. Sofía se interesó tanto por los libros que empezó a leerlos con entusiasmo. Le parecieron muy interesantes y divertidos. Le pidió a Luis que le enseñara lo que sabía y él accedió con gusto. Así comenzó una nueva relación entre ellos. Sofía aprendió a programar, a diseñar páginas web y a crear campañas de publicidad online, mientras que Luis, luego de mucho tiempo, se volvió a sentir útil y feliz de compartir sus conocimientos con ella. Juntos decidieron crear un negocio online, usaron el ordenador de Luis y crearon una página web donde ofrecían servicios de diseño web, programación, posicionamiento SEO y marketing digital. Empezaron a buscar clientes por internet y pronto consiguieron sus primeros encargos. Trabajaban duro y con ilusión, aprovechando el tiempo libre que tenían cuando no estaban ocupados con las tareas domésticas y afortunadamente, en poco tiempo, su negocio empezó a crecer y a generar ingresos. Sofía abrió una cuenta bancaria a su nombre y empezó a ahorrar dinero. También compró un nuevo ordenador, una impresora, un escáner y otros accesorios para mejorar su trabajo, mientras que Luis se encargaba de supervisar los proyectos y de dar consejos a Sofía. Ambos se sentían orgullosos de lo que habían logrado, realmente hacían un gran equipo. Un día, después de muchos años, Carlos y Elena regresaron de su supuesto viaje. Entraron sin avisar por la puerta del jardín y se sorprendieron al ver la casa limpia y ordenada, la nevera llena de comida y el salón convertido en una oficina. Pero lo que más les impactó fue ver a Sofía y a Luis sonrientes y felices, abrazados en el sofá mientras miraban la pantalla del ordenador. Cuando Sofía se percató de su presencia, quedó en shock por un momento, pero luego logró hablar con ellos. Sofía les contó todo lo que habían hecho durante su ausencia, les mostró la página web que habrían creado, los clientes que habían conseguido, los proyectos que habían realizado y el dinero que habían ganado. Les dijo que habían creado una empresa llamada L&S Web Solutions y que tenían planes de expandirse, dejando a Carlos y Elena en shock. No podían creer lo que veían ni lo que oían. Se sintieron avergonzados de haber dejado solos a Sofía y a Luis durante tanto tiempo sin preocuparse por ellos. Se dieron cuenta de que habían subestimado sus capacidades y sus deseos. Sin embargo, Sofía les dijo que no les guardaba rencor, pero que había tomado una decisión: no volver a estar cerca de ellos nunca más, por lo que se iba a mudar con Luis a un apartamento más grande, donde pudieran vivir y trabajar mejor. Les dijo que Luis era su socio, su amigo y su amor, pues había encontrado la felicidad juntos y que no iba a renunciar a ella.
Carlos y Elena se quedaron sin palabras, no supieron qué decir ni qué hacer. Solo vieron cómo Sofía y Luis cogían sus maletas, sus ordenadores, sus libros y se marchaban de la casa, dejándolos solos con su shock. Sofía y Luis se mudaron a un apartamento más grande y cómodo, donde pudieron instalarse con sus pertenencias y su negocio. El apartamento tenía 2 habitaciones, una sala, una cocina, un baño y un balcón. Una de las habitaciones la convirtieron en su oficina, donde pusieron sus ordenadores, sus impresoras, sus escáneres y sus libros. Sofía y Luis eran muy felices, disfrutaban de su trabajo y de su relación. Se apoyaban mutuamente y se respetaban, se comunicaban con cariño y sinceridad, se divertían con las cosas simples de la vida y se hacían reír. Como era de esperarse, su negocio online siguió creciendo y prosperando. Cada vez tenían más clientes satisfechos que les recomendaban a otros. También ampliaron sus servicios y se especializaron en diferentes áreas. Sofía se encargaba del diseño web, de la creación de contenidos y de las redes sociales, mientras que Luis se ocupaba de la programación, del posicionamiento SEO y de la analítica web. Sofía y Luis se sentían plenos y realizados, habían logrado superar las dificultades y los obstáculos que se habían encontrado en su camino, habían demostrado que podían ser independientes, exitosos y felices. Pero un día, nuevamente recibieron una llamada inesperada. Era Carlos, el ex marido de Sofía y el hermano de Luis. Le dijo que quería hablar con ellos, que tenía algo importante que decirles. Les pidió que le diera una oportunidad y que le escucharan. Les dijo que él y Elena estaban arrepentidos de lo que habían hecho, que querían pedirles perdón. Sofía y Luis se quedaron sorprendidos, no sabían qué pensar ni qué hacer. No habían vuelto a saber nada de Carlos ni de Elena desde que se habían marchado de la casa hace 6 meses. No sabían cómo estaban ni qué querían. Sofía le preguntó a Luis qué opinaba al respecto y Luis le dijo que estaba confundido, que no sabía si debían confiar en Carlos o no. Le dijo que por un lado sentía rencor hacia él por haberla abandonado, pero por otro lado sentía lástima por él, por haber perdido a su esposa. Sofía también estaba confundida, no sabía si debía perdonar a Carlos o no. Por un lado sentía rabia hacia él por haberla traicionado, pero por otro lado sentía compasión por él, por haberse equivocado. Después de una larga plática como pareja, ambos decidieron que lo mejor era escuchar lo que Carlos tenía que decirles, pero sin comprometerse a nada. Así que acordaron recibirlo en su apartamento al día siguiente por la tarde. Al día siguiente, Carlos llegó al apartamento de Sofía y Luis con una maleta en la mano, llamó al timbre y esperó nervioso a que le abrieran la puerta. Sofía y Luis le abrieron la puerta con cautela mientras que lo miraban con curiosidad y desconfianza. Carlos lo saludó con timidez e intentó sonreír. «Hola, Sofía. Hola, Luis. Gracias por recibirme», dijo Carlos. «Hola, Carlos. Pasa si quieres», dijo Sofía. «Sí, gracias», dijo Carlos. Carlos entró al apartamento y se quedó asombrado. Vio lo bonito y espacioso que era. Vio la oficina donde Sofía y Luis trabajaban, vio el dormitorio donde Sofía y Luis dormían, el balcón donde Sofía y Luis se relajaban y pudo notar la felicidad que Sofía y Luis irradiaban. Inmediatamente, Carlos se sintió avergonzado y triste, se dio cuenta de lo que había perdido y de lo que había ganado Sofía y Luis. Sofía y Luis lo invitaron a sentarse en el sofá, le ofrecieron algo de beber y le preguntaron qué quería decirles. Carlos respondió hondo y empezó a hablar. Carlos les contó lo que había pasado desde que se habían ido de casa. Les contó que él y Elena habían viajado a varios países, visitando a algunos parientes lejanos que les habían dejado una herencia, pero todo ese dinero lo habían gastado en hoteles, restaurantes, compras y fiestas, intentando vivir una vida de lujo y placer, sin preocuparse por nada ni por nadie. Pero esa vida les había traído problemas y desgracias. Les contó que Elena se había enamorado de otro hombre, un joven rico y guapo que la había seducido, dejándolos en la calle sin dinero. Entonces, fue así que se dio cuenta de su horror. Les dijo que se había arrepentido de haberlos abandonado, de haberlos descuidado y de haberlos olvidado. Había intentado contactarlos,
pero que no había podido encontrarlos. Incluso había buscado su página web, pero como no había podido acceder a ella, había viajado hasta su ciudad, pero que no había podido localizarlos. Carlos les contó que finalmente los había encontrado gracias a un anuncio en el periódico donde solicitaban empleados para su empresa. Carlos había enviado su currículum, pero lastimosamente no fue seleccionado, pero de igual manera deseaba que le dieran una oportunidad. Sofía y Luis escucharon atentamente la historia de Carlos, se quedaron impresionados por todo lo que les había contado. Estaban conmovidos por su arrepentimiento, pero debían pensar cuidadosamente. Sofía le preguntó a Luis qué opinaba al respecto, y Luis aceptó. Estaba sorprendido, pero también conmovido. Le dijo a Carlos que era su hermano y que no podía dejarlo en la calle. Luis creía fielmente que Carlos merecía una segunda oportunidad y que podía ayudarlo a mejorar su vida, pero de igual manera, Luis le preguntó a Sofía qué opinaba al respecto. Sofía le confesó que estaba dolida, pero también deseaba ayudarlo. Le dijo que Carlos era su ex marido y que no podía negarle su perdón, por lo que ambos decidieron darle una segunda oportunidad a Carlos, pero con condiciones. Le dijeron que podían perdonarlo y darle un trabajo, pero no un favor. Es decir, debía cumplir con todas las exigencias y ganarse la confianza nuevamente. Tendría que trabajar duro y honestamente si en realidad quería recuperar su cariño y su amistad. Amigos, hasta aquí la historia del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden dejar su like y suscribirse al canal activando la campanita para que no se pierdan de las próximas historias. Hasta luego.